Hola y paz a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, seguramente uno de los más importantes de este estudio. Vamos a hablar del Shabbat versus el domingo y vamos a ver cómo Dios no ha cambiado su día de descanso y vamos a verlo con las escrituras como siempre. Allá vamos. ¿Por qué hasta algo después de la muerte de los apóstoles y en el milenio, y probablemente para el resto de la Trinidad, aunque eso es ya para un estudio específicamente sobre el milenio y los nuevos cielos y la nueva tierra, se guarda el Shabbat en el séptimo día de la creación y después de la época de la Iglesia primitiva, como se la llama, se cambió el día de descanso al primer día de la creación? Probablemente dirás que es porque el domingo es el día del Señor, ya que Jesús resucitó en domingo. En primer lugar, el día del Señor en la Biblia es uno de estos dos días, o el Shabbat o el día escatológico del Señor. Abro comillas. En ninguna parte de la Biblia se menciona que el primer día de la semana conmemora la resurrección de Cristo. Esto es una tradición de hombres, lo cual contradice la ley de Dios. Y para apoyar esta cita, ver Mateo 15 del 1 al 9. Es el bautismo lo que conmemora la muerte y resurrección de Cristo. Y para esto ver Romanos 6 del 3 al 5. Y voy a enseñaros de dónde he sacado esta cita, siempre es importante. La saco de esta página, sabadobiblico.com, que es una biblioteca de artículos que hablan sobre el tema. La verdad es que está muy bien. Seguimos. Jesús mismo dijo que Él era el Señor del sábado. Marcos 2:28. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y como vimos en otros pasajes, Yahweh dice que el Shabbat es su día santo. Él lo santificó para siempre. Además, ni una sola vez, durante los 40 días en que Jesús estuvo con sus discípulos después de la resurrección, dijo nada sobre un cambio en el día de descanso, y mira que tuvo tiempo. Está claro que ellos sufrieron persecución por la causa de Cristo, pero cuando eran acusados de ir contra la ley, ellos se defendían. Cuando llevan a Pablo ante el gobernador Félix en Hechos 24 y le acusan de provocar altercados y de profanar el templo, él les dice que esas acusaciones son falsas y añade, atención, abro comillas, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis antepasados. Atención a esto, por favor, creyendo todo lo que es conforme a la ley, a la Torá, porque es la ley de Dios y no había otra, y lo que está escrito en los profetas, o sea que él cree en todo el Antiguo Testamento, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan, que ha de haber resurrección, tanto de justos como de injustos. Por esto también yo mismo procuro tener siempre una conciencia irreprensible ante Dios y los hombres. Cierro comillas, Hechos 24, del 14 al 17. Pablo, años y años después de la resurrección de Cristo, dice que sigue creyendo en la Torá y en todo lo que está en los profetas. Y los propios profetas hablan y exaltan la Torá. También es importante saber que no fue hasta el 387 después de Cristo que desde Roma, donde si no, se decretó que se llamara al domingo, entre comillas, el día del Señor. Y esta cita viene en Philip Schaff, en Historia de la Iglesia Cristiana. En segundo lugar, que Jesús haya resucitado el domingo no dio lugar a ningún cambio en el día de reposo, ni mucho menos. De haber sido así, estaría escrito, repito, porque sería un cambio enorme. Vamos a leer Apocalipsis 22, del 18 al 19, abro comillas. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo. Si alguno añade a ellas, Dios le añadirá las plagas escritas en este rollo. Y si alguno quita de las palabras del rollo de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida
y de la santa ciudad de las cosas que han sido escritas en este rollo, cierre comillas. Pero no es la primera vez que se avisa de esto. En Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, 4, versículo 2, dice, abro comillas, nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno, cierro comillas. Y otra vez en Deuteronomio 12:32, abro comillas, toda la palabra que yo os ordeno cuidaréis de hacerla, no añadirás a ello ni quitarás de ello, cierro comillas. Y en tercer lugar, no hay ninguna prueba escritural de que la iglesia primitiva dejara de guardar el Shabbat en Shabbat, es decir, en el séptimo día de la creación. Hago énfasis en esto porque es muy importante. Y la prueba está en Hechos. Capítulo 13, versículos 42, del 42 al 44, abro comillas, al salir ellos les rogaban que en el sábado siguiente les hablaran las mismas palabras. Y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos que adoran a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablando con ellos, los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. El siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra del Señor, cierro comillas. Ahora vamos al capítulo 15, versículo 21, en este caso uso la Reina Valera del 77, abro comillas, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado, cierro comillas. Por cierto, se suele pasar completamente por alto este versículo que acabo de leer cuando se justifica no guardar la ley, cuando se citan los versículos anteriores. Los que antes habían sido gentiles tenían que guardar 4 cosas al principio, que es lo que se dice en los versículos anteriores, pero después, al aprender los escritos de Moisés, la ley, en cada Shabbat, como dice el versículo que he leído, el 21, podrían empezar a guardar el resto de la ley. Porque aprenderían la ley en las sinagogas, en el Shabbat. Algunas versiones ponen sábado y otras ponen día de reposo, pero es lo mismo, porque el día de reposo era el sábado, no había ningún otro día, décadas después de la resurrección de Cristo. Seguimos en Hechos, capítulo 16, versículos 12 al 14, abro comillas, dándonos a la vela desde Troas, navegamos directamente a Samotracia, y al día siguiente llegamos a Neápolis, y de allí a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y en esta ciudad pasamos algunos días. Y en el día del sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Cierro comillas. Capítulo 17, versículos 1 y 2, abro comillas, atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, y por 3 sábados debatió con ellos, apoyándose en las Escrituras. Cierro comillas. Capítulo 18, versículo 1 al 4. Abro comillas. Después de estas cosas, partiendo de Atenas, fue a Corinto, y halló a cierto judío de nombre Aquila, nativo del Ponto, llegado recientemente de Italia, y a su mujer Priscila, por cuanto Claudio había ordenado salir de Roma a todos los judíos, y se juntó con ellos, y por ser del mismo oficio se quedó, y trabajaba con ellos, porque eran tenderos de profesión. Y todos los sábados discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. No solo los judíos iban a la sinagoga, obviamente. Capítulo 20. Y este capítulo en concreto es bastante interesante. Vamos a verlo en castellano y luego en griego. Capítulo 20, versículos 7 al 11. Abro comillas. Y el primero de los sábados, junto
juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y continuó la palabra hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo predicaba largamente, postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y se derribó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alborotéis, que aún su alma está en él». Después, subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron consolados no poco. Cierro comillas. Vamos a verlo ahora en griego, que es lo más interesante. Estoy utilizando la interlineal. Pone en, pero el uno de los sábados, porque en griego pone sabatón, sábados. Hay versiones que traducen otra palabra, pero en griego pone sabatón, que significa sábados. Vale. El primero de los sábados se refiere al primer sábado que tenían que contar antes de Pentecostés, que cae 7 sábados después de la fiesta de la Pascua. Recordemos que el día empieza cuando cae el sol. Pablo se reunió con ellos en Shabbat, el sábado, y estuvo con ellos hasta la medianoche, cuando ya era domingo desde la puesta del sol. El domingo, entre comillas, al día siguiente, os estoy citando el versículo, Pablo partió. No se quedó a un supuesto culto dominical que no había. No se puede viajar en Shabbat. Y Pablo, como ya hemos visto, guardaba el día de descanso a la perfección. Pero a la perfección bíblica, no a la perfección rabínica y tradicional de los hombres. Además, había muchas lámparas. ¿Por qué? Porque era de noche, el sábado por la noche, después de finalizar el Shabbat. Vemos que un cierto muchacho tenía tanto sueño que se cayó por la ventana y murió. Pero Pablo lo resucitó. ¿Qué pasa con la partición del pan?, preguntaría un lector más atento que yo, que no me fijé hasta leer el comentario que citaré a continuación. Abro comillas. Pablo entonces estaba partiendo el pan. Cualquier judío o persona conocedora del Shabbat reconoce que se habla en el texto de la ceremonia de Havdalah, que tiene lugar al finalizar el Shabbat, al atardecer, cuando comienza el primer día de la semana. Es por esto precisamente que el texto habla de que había muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos. Cierro comillas. Y esta cita la saco de esta página, desde el monte de Efraín, el Shabbat en el Nuevo Pacto. Vale. Partir el pan era una costumbre, no se refiere a la Santa Cena. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esto haya quedado claro. Gracias por estar al otro lado y por ver el vídeo hasta el final. Shalom.